Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo. Esta semana se ha publicado un nuevo sistema de votación para el Festival de Eurovisión. En la cuenta oficial de Twitter de Eurovisión han publicado los 3 cambios. Pero si entráis en la web vais a ver un artículo mucho más amplio donde detallan cada uno de esos cambios. Por lo tanto, en este vídeo lo que voy a hacer es ir comentando cada uno de esos cambios, dándoos mi opinión y sobre todo diciendo si esto va a tener alguna repercusión o no en el festival. ¿Por qué han hecho los cambios ahora? En el artículo que os he comentado detallan 3 motivos. El primer motivo es para actualizar el formato y que siga prosperando. El sistema de votación de Eurovisión se ha cambiado un montón de veces. Pensad que el festival comenzó en el año 1956 y en ese año la votación del ganador se hacía a puerta cerrada. Había jurados que tenían que estar presentes en la gala y después de las actuaciones se encerraron en una habitación y a puerta cerrada y con una votación en secreto escogieron al ganador y ni siquiera se dieron las puntuaciones, simplemente se anunció el ganador. A décerné le Grand Prix Eurovision 1956 de la chanson européenne à la chanson refrain. Para que veáis que esto no es nada raro y es común, ya que el sistema de votación se ha ido cambiando a lo largo de la historia de Eurovisión, os voy a mencionar algunos de los antiguos sistemas de votación que han habido en el Festival de Eurovisión. Al año siguiente, en 1957, se cambió el sistema de votación y esta vez cada país participante tenía un jurado de 10 personas y esas 10 personas, cada uno de ellos tenía un voto, lo que significa que por ejemplo el jurado de España estaba formado por 10 personas y a lo mejor 5 de ellas podían dar su voto al mismo país y por lo tanto España darle 5 puntos a Suecia y luego un punto a Portugal o 2 a Francia porque 2 miembros del jurado le han dado sus votos a Francia, etc. En 1975 aparece el famoso sistema de votación de Eurovisión. Esta vez cada jurado puntúa a 10 países, es decir, el 10º país más votado por ese jurado recibe un punto, el 9º 2 puntos y así hasta el país más votado que recibe los famosos 12 puntos de Eurovisión. Our 12 points go to the Booty Hypnotic Chanel from Spain. Congratulations. En 1998 se introduce el televoto a través de votos por SMS o llamadas y el jurado simplemente se quedó como sustituto en caso de que el televoto de algún país tuviera algún fallo y no se pudiera contabilizar. En el año 2004 se introdujeron las semifinales. En el año 2009 volvieron los jurados. ¿Por qué? Porque como os acabo de comentar, a partir del año 1997 el sistema de votación era íntegro por el televoto. ¿Y qué fallos obtuvo ese sistema de 100% televoto? Pues el famoso vecinismo. Los países del este, los países que están al oriente, los antiguos países yugoslavos, soviéticos, etcétera, tienden a votarse entre ellos. Y por lo tanto, todos los países que estaban en el occidente quedaban por debajo del top 15. Para intentar evitar esa tendencia de los países del este, del oriente, de votarse entre ellos, ya sea por razones culturales, por razones de que entre esos países los cantantes son más conocidos, etcétera, se volvieron a implementar los jurados. Y en este caso los jurados tendrían un poder del 50% y el televoto el 50%. Votaba el jurado y se sumaban sus votaciones con las votaciones del jurado. Y con la votación final de esa suma se otorgaban los puntos. Es decir, el país más votado sumando los puntos del jurado y del televoto recibía los 12 puntos y así hasta el 10º país que recibía un punto. ¿Qué pasó con este sistema? Que en un principio los jurados seguían haciendo lo mismo y los jurados de los países, sobre todo del este, se votaban entre ellos, pero poco a poco se ha ido limpiando y por lo menos en el televoto ya no se veía ese vecinismo. Si tú te fijas en los televotos de los últimos años, vas a ver cómo realmente la votación coincide con lo que piensan la mayoría de los eurofans y ya no hay tanto vecinismo. Y sin embargo, ese factor se ha seguido viendo en los jurados. Poco a poco se ha ido eliminando, pero es cierto que en algunos países, sobre todo los del este, se sigue viendo. Pero os pongo ejemplos con la votación del año pasado. Los países nórdicos, los jurados ya no se votan entre ellos. Los jurados nórdicos solo votaron a Suecia, que Suecia era una de las grandes favoritas, Hold Me Closer, pero no votaron, por ejemplo, apenas a Islandia, que llegó a la final, ni a Noruega, a los Lobos.
Y lo mismo pasa con España y Portugal. El jurado de España no votó a la canción de Portugal y el de Portugal al de España sí, y en otros años ha pasado lo contrario. Es decir, al final cada vez los jurados ya van siendo más objetivos y no votan a sus países vecinos. En definitiva, este sistema consiguió limpiar el televoto y el televoto cada vez es un voto más objetivo y más limpio, y en los jurados todavía queda algo de trabajo que hacer. Y el último cambio fue en el año 2016, que seguíamos con este sistema de 50% jurado y 50% televoto, pero ahora se daban por separado y se sumaban. Es decir, tú cuando ves Eurovisión, las puntuaciones que ves del 1 al 12 son las del jurado y después se dan las votaciones del televoto sumadas en general. Es decir, si tu país ha recibido en total 50 puntos, se dice, has recibido del televoto 50 puntos, es decir, se suman ambas. Y ahora llegamos a este 2023 donde se ha vuelto a cambiar este sistema de votación. Y os estaba explicando los motivos. Los otros dos motivos por los que han decidido cambiar este sistema de votación son porque se acerca el 70 aniversario del Festival de Eurovisión. Os recuerdo que comenzó en el año 1956, así que en el año 2026 harán 70 años. Y por lo tanto dicen que viene esta renovación para seguir manteniéndolo fresco, emocionante y relevante. Y el último motivo y el más evidente, por las irregularidades ocurridas en la segunda semifinal del Festival de Eurovisión del 2022, donde 6 países, Azerbaiyán, Georgia, Polonia, San Marino, Montenegro y Rumanía, supuestamente hicieron un pacto para votarse entre sí y pasar a la final. Y la medida que se les ha ocurrido para parar estas irregularidades y que países hagan pacto para intentar llegar a la final es eliminar a los jurados de las semifinales, y por lo tanto ahora la clasificación de los países que pasan a la final en las semifinales las va a decidir ahora 100% el televoto. También justifican esta eliminación de los jurados en las semifinales diciendo que si te fijas en la votación de los jurados y del televoto en las semifinales en los últimos años, ambas votaciones coinciden salvo en un país y por lo tanto que no habrá mucha diferencia. Ahora os daré mi opinión sobre ese tema en el siguiente punto, pero antes de eso os quiero dar mi opinión sobre que hayan eliminado los jurados de la semifinal. Para mí esto no soluciona el problema. Es decir, como os he explicado antes, cada vez los jurados iban siendo más y más objetivos, cada vez, pero todavía sigue siendo evidente que hay jurados como Chipre y Grecia, los países del este, que se siguen votando entre ellos, aunque las canciones no sean buenas o las favoritas o canciones que destaquen. Entonces, eliminar a los jurados de las semifinales no soluciona este problema, porque los jurados van a seguir estando en la final. Por lo tanto, para mí, la forma lógica de eliminar que los países quieran hacer trampas en los jurados es muy sencilla, es poniendo multas económicas. Hay muchos países que actualmente ya no participan en Eurovisión por el coste económico que supone participar en Eurovisión. Si tú pones una multa altísima a los países que cometen irregularidades en las votaciones de los jurados, ya verás como la tontería se acaba enseguida. Es así de sencillo. Entonces, para mí, suprimir a los jurados de las semifinales no soluciona ese problema de que haya jurados que intenten hacer estrategias. ¿Esta eliminación de los jurados en las semifinales va a cambiar el Festival de Eurovisión? ¿Le va a perjudicar? No. Por un motivo muy sencillo, y es el motivo que ellos han dado. Si os fijáis en el resultado del televoto de los jurados en los últimos años, suelen coincidir bastante. Los países favoritos, las canciones buenas, las actuaciones buenas que destaquen, siempre han sido votadas tanto por el jurado como por el televoto. Entonces, a estas canciones no les va a perjudicar. Simplemente esto va a perjudicar a esos países que están en duda. Muchas veces, en una semifinal de 18 o 19 países, tenemos claro que 7 u 8 países van a pasar, pero luego no tienes claro los otros 2 puestos y estás entre 4 países. A esos países es a los que les va a perjudicar, a los países que están en duda, pero esto no va a cambiar al ganador ni a los favoritos, ni va a perjudicar. De todas formas, ahora os voy a poner más ejemplos sobre este tema en el siguiente punto. Ahora que os he contado los motivos por los que han hecho estos cambios, vamos con los cambios. El primer cambio es que va a haber una votación que se llama Rest of the World, es decir, que los países que no participan en Eurovisión pueden votar.
Imagino que tendréis muchas dudas con este punto, entonces si nos vamos al artículo nos desarrollan con más detalle esta información y seguro que esta información os va a resolver todas vuestras dudas. Lo primero de todo, justifican esta decisión diciendo el reconocimiento y el alcance global que tiene este Festival de Eurovisión. Totalmente cierto. Como muchos sabréis, todos los años el Festival de Eurovisión es trending topic en Twitter a nivel mundial. Y simplemente por ese detalle, muchísima gente de todo el mundo ha descubierto el Festival de Eurovisión y se han hecho fan. También hay que recordar que hay muchos países que han participado en el Festival de Eurovisión en años anteriores, pero actualmente por diversos motivos, ya sean económicos, ya no participan en el festival, pero esos países siguen teniendo miles de seguidores que quieren ver el festival y por lo tanto para ellos es muy importante que aunque no participen puedan votar. Por ejemplo, es el caso de Turquía, que ya no participa. Recuerdo que Turquía ganó Eurovisión en el año 2003. O como por ejemplo Luxemburgo, que ya no participa pero llegó a ganar 4 veces el Festival de Eurovisión, en 1961, en 1965 con la famosa y reconocida canción Poupée de Cire, Poupée de Son, y por no olvidarnos que el primer país en ganar de forma consecutiva Eurovisión fue España en 1968 y 1969, pero el segundo país en la historia de Eurovisión en ganar de forma consecutiva fue Luxemburgo en 1972 y 1973. Pero hay muchos países que participaron en Eurovisión y que seguramente siguen teniendo miles de seguidores, como Mónaco, Eslovaquia, o sin ir más lejos. El año pasado Macedonia, Bulgaria y Montenegro participaron, pero este año no vuelven al festival y seguramente tienen miles de seguidores que este año lo van a ver aunque su país no participe. Por lo tanto, me parece perfecto que puedan votar. De hecho, es una decisión que la deberían de haber tomado años y años atrás. Pero esta norma no solo afecta a los países de Europa que ya no participan, también afecta, por ejemplo, a China, que estuvo emitiendo el Festival de Eurovisión desde el año 2013 al 2018 y dejaron de emitirlo porque les castigó la UER, ya que censuraron una actuación con contenido LGTB, que fue la actuación de Irlanda porque bailaban 2 bailarines masculinos del año 2018. Pero como sabréis, seguro que habéis visto en YouTube esos vídeos de Americans Reacts. También hay muchísimos fans de Estados Unidos que han descubierto el festival y lo ven. Y lo mismo ocurre con Latinoamérica, que muchísima gente de Latinoamérica ha descubierto el festival y le encanta, y lo sé yo mismo por este canal, que me comenta muchísima gente de allí. Y por no mencionar que ahora, gracias a TikTok, varias canciones de Eurovisión se han hecho virales, como por ejemplo la canción de Armenia de este año, Snap, de Rosa Lind, o la canción ganadora de Eurovisión 2019, Arcade, de Duncan Lawrence, Países Bajos, que también se hizo viral a nivel mundial gracias a TikTok. Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021, este año están nominados a un Grammy de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el Festival de Eurovisión crea estrellas. Os recuerdo que Celine Dion ganó Eurovisión en 1988 y gracias a ganar Eurovisión consiguió su contrato para sacar un disco internacional en inglés y gracias a eso se convirtió en la estrella que a día de hoy es. O por ejemplo el grupo ABBA, que se hicieron famosos a nivel mundial por ganar el Festival de Eurovisión. O sea, Eurovisión es conocido a nivel mundial desde hace años. Por lo tanto, ya era hora que el resto del mundo pudiera votar. Entonces, ¿esta votación de todo el mundo va a cambiar los ganadores? No, porque lo que se va a hacer es que se van a sumar las votaciones de todos los países que no participan. Es decir, no va a votar Argentina, México, Canadá, China, etc. No, se van a sumar los votos de todos esos países y votarán como un país más. Es decir, los votos que vengan de Latinoamérica, de Eslovaquia, de Turquía, de Estados Unidos, de Canadá. Y al sumarse todos, el más votado recibirá 12 puntos y el décimo más votado 1 punto. Es decir, votarán como un país más, el equivalente a un 0,6% más de la votación. Ahora va a variar el porcentaje del sistema de votación. Antes teníamos un porcentaje que era 50% jurado y 50% televoto, pero al añadir
esta votación de Rest of the World, ahora el televoto vale un 50,6% y el jurado un 49,4%. Así que nadie va a ganar el festival gracias a esta votación, simplemente es como un país más, pero hace partícipes a todos los fans a nivel mundial del festival. Esta votación se va a hacer tanto en semifinales como en la final. ¿Y cómo van a votar? Pues al igual que el resto de países, votar no es gratis, entonces no hay votación online gratuita, así que olvidaros de que se van a montar bots y van a manipular las votaciones, que esto tiene un control, como el televoto del Festival de Eurovisión siempre ha tenido un control, no os preocupéis por eso. ¿Cómo se va a votar? Habrá una aplicación, una plataforma y cada persona votará a través de su tarjeta de crédito. Porque a través de la tarjeta de crédito es como van a verificar que esa persona es de un país que no participa en Eurovisión. Pero cuidado y atentos, porque publicarán la lista de países no participantes que pueden votar. Todavía no se ha publicado. Entonces no sé si esto significa que solo van a poder votar los países que no participan, pero que emiten el festival aún sin participar, o si van a elegir a los países que ellos saben que tienen más audiencia que no participan. No lo sé, pero se publicará una lista de los países que no participan que pueden votar. Entonces, como se va a votar a través de tarjeta de crédito y van a cobrar el voto como al resto de personas que votan, olvidaros de que vaya a haber bots y simuladores y hackers y etc. Y por último, y como es lógico, no va a haber un jurado para Rest of the World. Simplemente es una votación para que todos esos fans a nivel mundial puedan votar. El segundo cambio, que el jurado no desaparece porque sigue votando en la final. ¿Por qué sigue votando en la final? Esta es la justificación que nos dan. Nos dicen que es para seguir con la tradición de unir, en este caso, a 37 países que son los que participan en Eurovisión 2023 en vivo, en directo, con sus portavoces dando los resultados. Lo cual, sinceramente, esto me parece una tontería como una casa. Porque esa unión y esa tradición se va a seguir haciendo si hubiese solo televoto y no hubiese jurado, porque estarían los portavoces dando el resultado del televoto como se hizo antes. Y ahora, en el segundo motivo, nos dicen realmente el motivo real y el importante que fue por el que se crearon los jurados, que es mitigar la diáspora cultural en las votaciones. Dicho de otra forma, que los países vecinos se voten entre sí, porque esa tendencia que estaba en el televoto, razón por la que se crearon los jurados, ya os he contado que ahora también ocurría con algunos jurados, que en el televoto cada vez menos, y como he dicho al principio del vídeo, que si quieren que desaparezcan esas trampas y esos jurados no objetivos, lo que tienen que hacer es poner multas altísimas de dinero, porque así a los países y a las cadenas de televisión se les quita la tontería de hacer trampas. Esa es la única forma de evitarlo. Porque, como os he dicho, hay países que ya no participan por el coste económico que tiene. Entonces, realmente unas multas bien altas ayudaría muchísimo a quitar estas trampas que hacen algunos jurados. ¿Qué ocurriría si en un país no hay un televoto válido ni una votación del jurado válida? Pues entonces se votaría como ocurrió este año con los 6 países que hicieron trampas en semifinales y que por lo tanto en la final eliminaron el voto de sus jurados. Se calculó su votación con los países vecinos o países que se considera que tienen una cultura similar, como por ejemplo San Marino. Se eliminó la votación del jurado de San Marino, entonces se cogió lo que votó el jurado de Malta, de Portugal, es decir, de países mediterráneos de alrededor, se sumaron todas y de ahí sale esa votación. Y por último, me gustaría decir que evidentemente los jurados no deben desaparecer, porque al final el televoto vota por muchísimos motivos, no solo por motivos musicales. Tenemos el ejemplo perfectamente con los ganadores de este año, con Ucrania 2022. Por lo tanto, el jurado tiene que seguir estando. Simplemente lo que hay que hacer es ver cómo reforzar ese jurado para que realmente contratar a personas totalmente objetivas y que voten por música, que cada vez está ocurriendo más, porque realmente para mí el ganador de los jurados este año era Reino Unido y así fue. Pero como sabéis hay algunos países que siguen votando de alguna forma
sospechosa, pero la gran mayoría no lo hace. Por lo tanto, para mí la mejor solución es haciendo multas económicas cuando se sospeche que un jurado ha votado de forma irregular. Y además, esas multas yo se las pondría tanto a los miembros del jurado como a la cadena de televisión. Y el último cambio, y que ya he mencionado varias veces en este vídeo, es que ahora en las semifinales no habrá jurado y por lo tanto será el televoto quien elija los países que pasen a la final. Pero cuidado, los jurados no desaparecen, van a seguir votando en las semifinales. ¿Por qué? Porque en el caso de que se detecte que hay algún televoto irregular, se eliminaría ese televoto y votaría el jurado. Y también en los casos, en los países que no haya posibilidad de hacer un televoto, como es el caso de San Marino. Así que San Marino, en el caso de las semifinales, votará el jurado, ya que no tienen televoto. ¿Qué ocurre si un jurado intenta hacer trampas o hace una votación irregular en semifinales? Automáticamente se despide a ese jurado y no votaría en la final. Y por lo tanto, el televoto de ese país se duplicaría en la final. En vez de dar 12 puntos al país más votado, le darían 24 puntos. Al segundo país más votado, en vez de darle 10 puntos, le darían 20. Y así hasta el décimo más votado, que en vez de un punto tendría 2. La eliminación de los jurados en las semifinales ha provocado muchas dudas en redes sociales. ¿Cuáles? Una de esas dudas es que como los países que van a pasar a la final se van a elegir a través del televoto, que ahora se creen bots para intentar votar y hacer trampas. Pero os repito que siempre, como el televoto lleva en Eurovisión desde 1997, siempre está ese miedo y por lo tanto hay un control de seguridad. Os recuerdo que en el año 2014 se eliminó la votación del televoto de Albania porque se detectó que era irregular y por lo tanto se votó exclusivamente con la votación del jurado. Por ese motivo, Albania le dio los 12 puntos a Ruth Lorenzo en el año 2014 porque era la votación del jurado. Otro de los miedos que he leído que hay en redes sociales es que como ahora el televoto elige a los países que pasan a la final, que muchos países van a elegir a sus candidatos pensando en eso y que por lo tanto van a escoger a lo mejor canciones muy comerciales o canciones absurdas o de coña para poder pasar a la final. Sinceramente, esto me parece absurdo. ¿Por qué? Porque el jurado sigue en la final. Entonces, que un país quiera enviar una canción chorra simplemente porque en las semifinales no hay jurado es una tontería, porque igual pasan a la final, pero es que en la final está el jurado y el jurado va a decir ¡Ey! ¿A dónde vas tú? Último. Por lo tanto, nada va a cambiar por eliminar los jurados. Nada. Os lo he dicho, normalmente el jurado y el televoto coinciden con los países que son los mejores, los favoritos o las mejores actuaciones o las mejores voces suelen coincidir en la votación. ¿Qué es lo único que va a cambiar, como os he dicho antes, en los países que están en duda? Es decir, normalmente la tendencia de los jurados era votar muy bien a canciones que a lo mejor no eran tan buenas o tan comerciales o eran canciones más intimistas y que los cantantes tenían una gran voz. Sin embargo, el televoto a un cantante que a lo mejor no tenía un buen directo o no le salía una buena actuación en directo, si la canción era buena o favorita, sí que le votaban. Entonces, eso es lo que va a cambiar. Que ahora quizás esos países, repito, los que están en duda. Porque si tú eres favorito o tienes una canción buena, aunque sea intimista o no sea comercial, si es buena vas a pasar a la final. Estoy hablando de los países que están en duda. Es decir, que serán de 1 o 2 países. Entonces, esos países que están en duda, pues ahora esas canciones más intimistas o que la canción no es tan buena o que no gusta tanto y lo que destaca es la voz del cantante, lo van a tener más complicado para pasar a la final. Ejemplo, primera semifinal de Eurovisión 2018 con Albania y con Grecia. Albania tenía una canción de rock clásico que había pasado desapercibida por el fandom, pero yo sabía que esas notas altas que daba el cantante iban a ser muy votadas por el jurado, y así fue que quedó tercero. Sin embargo, quedó 11 en el televoto. Y sin embargo, Grecia, con esa canción épica que había gustado tanto al fandom, decepcionó en directo porque desafinaba y tapaba su voz con el backing vocal y aún así quedó décima en el televoto. De todas formas, este es el primer año. La UR va a estar atenta y si ve que todo sigue igual y que siguen pasando las canciones que se lo merecen a la final, el sistema seguirá igual. Si de repente ven que hay un cambio y que de repente empiezan a pasar a la final canciones que se ve, lógicamente, que no son buenas o que no deberían pasar a la final, volverán a cambiar el sistema. Así que tranquilos. Y ahora os voy a poner
ejemplos de qué hubiera pasado en otros años si hubiéramos tenido ese sistema de votación. Es decir, si no hubieran estado los jurados y solo el televoto, ¿qué hubiera pasado? Y ahí vais a entender perfectamente esto que os acabo de decir. Y ahí vais a ver lo que va a pasar este año. Si este año en Eurovisión 2022 no hubiéramos tenido jurado en las semifinales, ¿qué habría pasado? En la semifinal 1, el único cambio es que Albania hubiera pasado a la final y Suiza no hubiera pasado a la final. Esa es la única diferencia, como veis, de un solo país, que ese es el argumento que ha utilizado la UR para justificar este cambio. Como sabréis o recordaréis, Albania era una de las favoritas para pasar a la final y sin embargo su eliminación fue un shock. Se justifica porque la actuación a nivel de realización fue caótica, que también la puesta en escena no fue tan buena o tan bonita como se esperaba o tan buena como la que hizo en su país, porque el jurado dejó a Albania en el puesto número 14 con solo 12 puntos. Sin embargo, en el televoto quedó novena, era favorita. Aún así el televoto perdió muchísimos puntos, pero la siguió salvando a pesar de lo caótico que era la realización. Y en el caso de Suiza era una balada muy íntima que al televoto no gustó y quedó última en el televoto con solo 11 puntos. Pasó a la final gracias al jurado que la dejó quinta con 105 puntos. Esta es la diferencia a la que me refiero. Suiza no era favorita, pero su voz y ese intimismo que transmitía la canción iba a ser muy premiado por los jurados. Sin embargo, en este caso al televoto no le gustó. Esto no significa que a partir de ahora no vaya a pasar ninguna actuación intimista a la final. Grecia también era una actuación intimista y pasó a la final, que quedó octava en el televoto. Países Bajos también era una actuación intimista y quedó séptima en el televoto. O Portugal también era otra actuación intimista y quedó 6 en el televoto. Es lo que os estoy diciendo, si la canción es buena, sea como sea va a pasar a la final. El problema es que la canción de Suiza pues no estaba entre las mejores de todas las baladas, que había un montón, y ya en el televoto pasó desapercibida y la salvó el jurado. Pues esto es lo que va a pasar a partir de ahora con el televoto. Que esas actuaciones que están en duda, pues probablemente el televoto va a tirar por una canción más comercial que por una canción más intimista, o que simplemente el cantante luce voz pero la canción no gusta. Vamos con la segunda semifinal. ¿Qué habría pasado con este sistema de votación? Lo que habría pasado es que 9 países de los que pasaron habrían pasado a la final. El único cambio es que Azerbaiyán, que tuvo 0 puntos del televoto, sin embargo quedó 6 en el jurado con 96 puntos, no habría pasado a la final. Le salvó el jurado por su increíble voz y por la alternativa puesta en escena que tenía con las escaleras. Sin embargo, este año, al haber tantas baladas, a pesar de que era buena, pues al público esa balada no le conquistó y tuvo 0 puntos. Y Azerbaiyán le quitó el puesto a la final a Chipre, que quedó novena en el televoto, y a pesar de que la voz le temblaba y estaba muy nerviosa, el televoto esos fallos se los perdonó, pero el jurado no, que la dejó última. Por ejemplo, si hubiera sido por el jurado no hubiera pasado a Rumanía a la final, que le dejó 14. ¿Por qué? Porque es una canción muy pegadiza, pero que vocalmente y a nivel escénico o interpretativo no se lucía, entonces no tenía nada para que un jurado vote por él. Ahora vais entendiendo los ejemplos que os voy diciendo. Vamos con Eurovisión 2021, primera semifinal, que si lo recordáis era muy competitiva. Si os acordáis, Croacia no pasó a la final, que fue un tremendo shock. Sin embargo, Croacia quedó novena en el televoto y 10ª en el jurado. Estaba clasificada por los dos. Pero sin embargo, Bélgica quedó octava en el jurado y 11 en el televoto. Si hubiera sido por el televoto, Bélgica Overphonic, una canción intimista que la puesta en escena era solo el grupo cantando y todo de negro, quedaba muy soso, a pesar de que la canción es buenísima, al televoto no le impactó demasiado. Entonces, eso es lo que hubiera pasado. Bélgica no hubiera pasado a la final y la gran favorita Croacia, que fue un tremendo shock su eliminación, sí que hubiera pasado a la final. Otra vez el mismo ejemplo. El televoto prefiere una canción comercial con una puesta en escena impactante, pegadiza y entretenida, antes que un tema más intimista. Y mirad que en este caso la canción de Overphonic es una canción buenísima. Pero claro, es que
también hay que decirlo, en esa semifinal había muchísimo nivel y canciones que merecían pasar a la final se iban a quedar fuera. A esto es a lo que me refiero. Con este sistema de 100% de televoto vamos a perder algunas propuestas de calidad vocal o más intimistas y no comerciales, y vamos a ganar pues propuestas más comerciales o más entretenidas o divertidas. Ahora se va a dar la vuelta. Es decir, esos cantantes que no tenían una canción competitiva pero eran grandes cantantes podían conseguir pasar a la final gracias a los jurados. Ahora eso no va a pasar. Entonces sí que vuelve a tener más importancia la canción, porque no nos tenemos que olvidar que el Festival de Eurovisión es un festival de canciones. El televoto sí que tiene más en cuenta las canciones y no tanto la habilidad vocal. Por eso suele perdonar algunos fallos vocales si la canción es buena. Vamos con la semi 2 del año 2021. ¿Qué habría pasado? Lo mismo, coinciden todos los países menos uno, Dinamarca. Si hubiera sido por el televoto, Dinamarca, esa canción estilos años 80, habría pasado a la final. Que además Dinamarca quedó séptima en el televoto con 80 puntos. Sin embargo, el jurado les dejó en el puesto 14 con 9 puntos. También os digo, algo sorprendente en mi opinión, porque Moldavia, por ejemplo, Sugar, novena en el jurado, y Dinamarca tan abajo con tan pocos puntos. Entonces, aunque las posiciones son distintas entre jurado y televoto, los países que pasan a la final son los mismos menos uno. Que en este caso fue Albania, que el jurado sí que apreció la gran puesta en escena muy visual y la buena voz que tenía la cantante, pero como la canción no era comercial, parecía de una telenovela, en el televoto se quedó a las puertas en el puesto número 11. Y sin embargo, San Marino, con una puesta en escena peor pero con una canción más comercial, sí que se clasificó, quedando décima en el televoto por solo 4 puntos más que Albania. En la primera semifinal de Eurovisión 2019 tenemos un ejemplo que quiero destacar, la canción de San Marino Say Na Na Na. Para muchos una canción de broma, una canción de coña, y como veis quedó cuarto en el televoto. Sin embargo, el jurado le dejó en el puesto número 15, es decir, con este nuevo sistema habría pasado igualmente a la final por el televoto. Pero lo que quiero decir es que por eso el jurado sigue siendo necesario. Sin el jurado, esta canción, fijaros en lo alto que habría quedado, y realmente ni por canción ni por actuación merecía una posición tan alta, pero es una propuesta de coña, divertida, de broma, que suele gustar y que el público muchas veces suele votar. Por eso son necesarios los jurados. Por eso me parece perfecto que no les eliminen y sigan en la final. Pero seguimos con los ejemplos de la semifinal. En este caso, Polonia sí habría pasado a la final, que quedaron novenas en el televoto. Sin embargo, el jurado les dejó a las puertas en el puesto número 11 con 60 puntos. En este caso recuerdo que la no clasificación de Polonia para algunos fue una sorpresa y para otros no. En mi caso no. Sé que eran favoritas, sé que gustaban y a mí me gustaban, y yo pensaba que ellas iban a pasar a la final hasta que vi su actuación y las vi en los ensayos. Creo que fue una actuación que ellas estaban quietas todo el rato, y aunque su vestuario molaba y era llamativo, al estar quietas la actuación no impactaba tanto, quedaba sosa y perdía fuerza. Entonces a mí su no clasificación no me sorprendió, y tampoco me sorprendió que se quedasen a las puertas de clasificarse para el jurado. Quedaron octavas con 60 puntos para el público. ¿Y qué cambio habría ocurrido? Que Bielorrusia, que pasó a la final quedando 11 en el televoto y 6 en el jurado con 78 puntos, no habría pasado a la final, evidentemente, porque quedó 11 en el televoto. El jurado la salvó. Y en este caso, pues a mí me gustó esa salvación del jurado, porque era una canción que se había infravalorado mucho, pero Cena, la cantante, tenía un timbre de voz muy distintivo, bastante carisma, vamos, el ejemplo de una popstar, de una ídola adolescente, y yo veía que podía tener un magnetismo que sí que iba a gustar. Pero en este caso, pues la canción de Bielorrusia, no entiendo el por qué, no gustó tanto a los eurofans y la de Polonia sí, entonces ella se habría quedado fuera. En la segunda semifinal lo que habría pasado es que Lituania sí hubiera pasado a la final, en vez de Dinamarca con Leonora. Dinamarca quedó 11 en el televoto con solo 41 puntos. Sin embargo, Lituania quedó octava con 77 puntos. Pero fue el jurado quien perjudicó a Lituania, dejándole en el puesto 17 con 16 puntos. Y el jurado fue quien salvó a Dinamarca, dejándola novena con 53
puntos. En este caso, como os he repetido, el jurado tuvo en cuenta la originalidad de la puesta en escena de Dinamarca con la silla gigante, la originalidad de la canción, de la melodía, lo distintiva que era la voz de la cantante, y esos puntos le favorecieron para que fuese clasificada por el jurado. Sin embargo, la puesta en escena de Lituania era él solo, con un escenario a oscuras, un poco de luz ocre detrás, es decir, un poco soso. La canción era una canción pop bastante plana, y eso, al no ser tan original ni destacar vocalmente ni por la puesta en escena, el jurado le perjudicó. Sin embargo, pues al televoto esa canción pop le gustó por encima de la canción de Dinamarca, que en mi opinión era mejor, pero claro, es una canción que no es tan comercial. Una vez más, ese ejemplo que os digo, el televoto va a favorecer a canciones más comerciales antes que a canciones más intimistas o más diferentes. Pero, en definitiva, la diferencia siempre es de un solo país. Por eso, la UR ha decidido eliminar a los jurados de las semifinales y así evitarse que intenten hacer trampas para pasar a la final, porque ven que no va a haber mucha diferencia. Y podría seguir poniéndoos ejemplos de años y años atrás, pero no quiero extender más el vídeo y creo que ha quedado totalmente claro. Pero si no, os hago un resumen súper rápido. Yo creo que esta medida no va a cambiar para nada el resultado de los ganadores, porque como ya habéis visto en los ejemplos, el televoto y el jurado suele coincidir más o menos en diferentes posiciones, pero coincide en qué canciones deben pasar a la final. Y por lo tanto, no va a cambiar el ganador ni los clasificados. Simplemente van a cambiar en los clasificados en esos países que están en duda. Y por lo tanto ahora el televoto va a favorecer más pues esas canciones pues que sean más pegadizas o más comerciales por encima de una canción que sea ya no solo más intimista, sino que sea más distintiva, de un género musical no tan comercial o no tan conocido. Entonces quizás podemos perder propuestas más de lucir la voz. Yo creo que va a seguir todo tal y como está. A mí lo único que me preocupa es que no pongan multas o pongan sanciones a los países que noten que hagan votaciones irregulares. Eso es lo que me preocupa y lo que debería de cambiar, porque al fin y al cabo el jurado va a seguir y debe seguir en la votación de la final. Por lo tanto, deben endurecer esas sanciones o esas normas para que por fin consigamos unos jurados 100% objetivos y que voten musicalmente. Porque recuerdo que muchas veces el televoto no vota solo de forma musical. Sabéis que, como ha pasado este año, puede votar por solidaridad, por la fama que tenga algún cantante, por la puesta en escena que sea totalmente llamativa, como pasó con Finlandia en el año 2006, y no por la canción, es decir, por motivos no musicales. Por lo tanto, se necesita un jurado que vote estrictamente por motivos musicales, y por lo tanto hay que seguir endureciendo esas normas para que ocurra. Y ya está, esta es mi opinión de los cambios del sistema de votación de Eurovisión. No sé si teníais dudas con este sistema y ahora al escuchar mi vídeo a lo mejor habéis cambiado de opinión o seguís pensando que hay algo que chirría. Si es así, decídmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.